por acá. Listo, ahí empezó a grabar. Bueno, entonces continuamos con el tema. Hoy vamos a ver los elementos de la gestión crediticia. Esta parte es muy importante y Jennifer nos va a colaborar mucho esta noche debido a su puesto de trabajo, pues ella tiene todos los días que ver con este tipo de políticas. El primer tema es la aplicación de la fijación de precios en las finanzas corporativas. Aquí es muy importante tanto hablar de que podemos obtener una empresa que genere compras y venda en el mercado físico o en el mercado monetario o de capitales. Entonces aquí estos temas que vamos a ver hoy aplican tanto para las personas que venden motos, ropa o cosas del mercado o los víveres, como también las personas que tienen acciones o tienen bonos o tienen diferentes cosas dentro de sus inversiones y también aplica para poder hacer esa venta y compra de acciones. Lo primero que se debe tener en cuenta son las opciones reales. ¿Qué son las opciones reales? Es que yo haga un estudio de mercado sobre lo que yo necesito. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en el tema, pero las opciones reales es qué voy a vender y cómo lo voy a vender, básicamente. O el caso de la compra, qué voy a comprar y cómo lo voy a comprar. Si hablamos específicamente de los bonos o las acciones, como lo hablábamos en la clase pasada, es importante mirar primero los riesgos. Ya hablábamos de que hay bonos que tienen riesgos estándar, hay bonos que son mucho más volátiles, entonces eso hace que su riesgo sea mucho más alto. Encontramos que uno puede adquirir un bono hoy por N cantidad de dinero y perder el 100% o el 90% de ese dinero en una sola transacción. Mientras que hay otros bonos que nos establecen o nos dicen, no, tranquilos, nosotros independientemente de la cantidad de fluctuación de dinero que se tenga, vamos a contar con la posibilidad de que su inversión sea estática. Hablamos, por ejemplo, de los CDTs. Los CDTs es una inversión casi de cero riesgos, o sea, el CDT definitivamente no va a tener nada de riesgo porque la compañía financiera le va a asegurar devolverle todo su capital más unos intereses. Pero como veíamos la clase pasada, a mayor ganancia, mayor riesgo. Entonces eso implica que si ustedes adquieren acciones de alta comercialización en la bolsa, pues eso también va a generar riesgos. Otro punto importante es la tasa. Esta tasa, pues me representa qué tanto quiero yo ganar. Y de acuerdo a lo que yo voy a ganar, pues así también voy a tener el riesgo, que era lo que hablábamos ahorita. Variaciones del mercado. Hay algunas acciones y bonos que efectivamente son muy variables o más bien su precio cambia conforme a las variaciones de los precios económicos o del precio del petróleo. Entonces, lo mejor es conocer todas estas variables con el fin de hacer unas buenas inversiones. Por ejemplo, si usted compra hoy acciones de Ecopetrol, estuve leyendo sobre la posibilidad de invertir en este momento y ellos decían, dentro del grupo en el que estoy incluido, decían que este momento, si usted tiene dinero disponible, el cual no necesita gastar para algo específico, sería muy bueno que usted pueda invertir. ¿Y por qué? Porque todas las acciones de todas las empresas están a la baja. En este momento todas están muy económicas, entonces usted puede adquirir acciones que antes valían 5,000 pesos, 6,000 pesos la acción, a valores como 2,000 o 1,500 pesos la acción. Ahora bien, son muy claros al decir que la recuperación va a ser muy lenta, entonces habría que esperar un buen tiempo para recuperar dinero a través de esas acciones. Pero si ustedes cuentan con ese tipo de disponible o las empresas cuentan con ese disponible, sería un buen momento para invertir. Y no solo invertir, porque sí, hablando del mercado, podríamos decir que invertir en propiedad raíz es lo que más podría generar hoy beneficios. ¿Por qué? Porque la economía hoy se está reactivando
y se reactiva con las construcciones. No se reactivó con la venta de gasolina, no se reactivó con la venta de mercancías en general, sino con las construcciones. ¿Eso qué indica? Que las construcciones o las empresas constructoras van a tener mucho más solidez en el futuro, porque van a tener mucho más tiempo del ejercicio de actividad económica, mientras que una empresa como, no sé, eh, alguna empresa que se dedique a la venta de ropa, no les va a permitir o no les van a tener la misma cantidad de tiempo para recuperarse. Entonces es importante tener en cuenta esas variaciones del mercado. Y la volatilidad, si ustedes compran acciones que son de una empresa extranjera, por ejemplo, pues van a saber que el dólar es muy volátil y usted puede ganar o perder. Como hablábamos la clase pasada, por la revaluación o la devaluación de la moneda, independientemente si la empresa es sólida o no, usted puede perder dinero si invierte en dólares. Entonces, o ganar mucho dinero si invierte en dólares. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al momento de fijar precios de venta, entonces pasa lo contrario, porque yo debo fijarme primero en los costos. Si yo no tengo claro cuáles son mis costos, yo no puedo generar un precio de venta. Eh, Muchas empresas arrancan, hablemos de una panadería que es lo más simple. Muchas panaderías arrancan sin saber cuánto vender el pan. ¿Por qué? Porque no saben cuánto les cuesta un panadero, cuánto es la seguridad social, cuánto les cuesta la maquinaria, la luz y todo lo demás. Es necesario hacer un estudio de mercado para cualquier tipo de negocio, sea grande o pequeño, con el fin de poder establecer costos apropiados y determinar estos gastos fijos y variables. Estos días escuchaba a la persona que dirige toda la asociación de restaurantes y él contaba que hay un restaurante en Bogotá muy famoso ahí en el Parque de la 93, pues no dijo el nombre, pero decía que el arrendamiento del local donde estaba costaba 140 millones mensuales. 140 millones mensuales indica que usted debe tener unas ventas súper elevadas, o sea, un precio súper elevado para poder mensualmente sacar ese dinero. Entonces, pues bueno, ese precio, como no está regulado por el Estado, ninguna parte de la ley dice cuánto debo yo cobrar por un arrendamiento. Puedo cobrar 400.000 o 20 millones y nadie me dice lo contrario. Entonces, ese precio del mercado de arrendamientos es muy variable y fluctuante. Entonces, es ahí donde yo tengo que conocer cuáles son mis costos fijos y variables para no quebrar. Ellos, como ninguna otra empresa, estaba preparada para lo que está pasando hoy en día. Pero seguramente ese restaurante va a quebrar. Va a quebrar porque son 2 meses, por lo menos, que hemos estado cerrados y él no va a tener 280 millones de pesos para sacar y poder pagar ese arrendamiento. Entonces, ahí es donde empieza el no saber cuál es la situación del mercado y el quiebre de las empresas. Continuamos con los precios del mercado homogéneo. Entonces yo debo conocer mi competencia. Mi competencia, cuánto vende, cómo vende, cuál es su empaque, cuál es su producto, cuál es su plus de venta y yo ahí poder determinar mi estrategia de venta. Eso tampoco lo hacen muchas personas en Colombia. Normalmente siempre los emprendimientos se hacen porque tengo una idea, tengo una plata guardada y arranco, pero no se prevé todo este tipo de situaciones. De nada me sirve montar una panadería que venda el mismo pan a un mayor precio que la panadería que queda a 2 cuadras. Seguramente ellos van a tener más personas que les compren que yo. Entonces, todo esto de las opciones reales son importantes. La segunda parte es la administración de los riesgos. En administración se habla de 3 tipos de estado de riesgo. El riesgo admitido, el riesgo mitigado o el riesgo trasladado. Entonces, en esta parte,
cuando hablamos de admitido es porque hay cierta posibilidad de que tenga ese riesgo allí pendiente. Por ejemplo, puede que en el ejercicio de hacer pan yo tenga, les voy a poner un ejemplo, ustedes me dicen cuál de los tres podría ser, o más bien si yo podría admitir ese riesgo. Yo tengo una panadería y tengo unas máquinas para hacer todo el ejercicio de la masa y demás para hacer el pan. ¿Qué tipo de riesgo podría haber al panadero de estar ejecutando esa acción? Pues uno de esos es que uno de los rodillos de la masa pues se lleve de la mano del panadero y demás. ¿Yo puedo admitir ese riesgo, sí o no? Sí, profe. Yo puedo admitir que el panadero siga utilizando el rodillo sin ninguna protección y se corte una mano o se lleve un dedo. No. No, yo creo que debe ser mitigado o trasladado. Bien, entonces, ese tipo de riesgos yo no lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más costoso para la empresa no utilizar los medios de protección para el panadero o comprar los medios de protección para el panadero que dejarlo como está. Entonces, si yo no lo puedo admitir, debo o mitigarlo o trasladarlo. ¿Y mitigarlo es qué? Pues en este caso, en el ejemplo, comprarle los materiales de protección que le permitan a él no tener ese tipo de accidentes. Eso sería mitigarlo. O trasladarlo es que yo no contrate de manera directa al panadero, sino que lo haga a través de una cooperativa o que lo haga a través de una ARL y que sea la ARL la que le suministre los medios de protección. Y así entonces lo mitigo comprándolo yo o lo traslado diciéndole a la ARL que por favor le dé los elementos que se necesitan. Si yo no hago este proceso de medir los riesgos, de saber qué riesgos tengo en mi operación, no solo en el ejercicio de hacer, sino en los riesgos financieros, pues puedo llegar a quebrar y no tener unas finanzas corporativas estables. ¿Cuánto le puede costar? Y me perdonan la frialdad de la pregunta, pero ¿cuánto le podría llegar a costar a una empresa una mano de un trabajador? Mucho dinero, profe. Pues también dependiendo la parte de la mano, porque tengo entendido que cada partecita tiene un valor. Sí, normalmente en las ARL, dependiendo de la lesión, de esa manera, pues como que tiene un costo. Y la persona puede demandar. Si perdió la movilidad de toda su mano, pues no va a poder trabajar lo mismo, disminuyó su capacidad laboral. Entonces eso a la empresa le puede costar millonadas. Y si estamos hablando de una panadería de barrio, ¿cuánto más le puede costar al dueño de ese negocio? Profe, ¿y entonces cuál sería el admitido? Un riesgo admitido. Por ejemplo, si tú tienes en el proceso de producción una fuga de agua, digamos que tú necesites agua para el proceso de producción y uno de esos tubos está generando, pues se dañó o está haciendo, derramando el líquido de agua, pues, o los líquidos que estás haciendo allí. Si eso que está pasando ahí con el agua representa un riesgo importante para los trabajadores, pues yo lo puedo admitir. De pronto, lo más ideal sería mitigarlo porque es fácil de hacerlo, pero ese riesgo no me va a representar grandes pérdidas. Si mucho se me subirá un poco el recibo del agua el siguiente mes, pero no es un riesgo notorio dentro del proceso de producción o financiero. Supongamos también que tengo un descuadre de caja de 5.000 pesos. Entonces,
ese riesgo que tengo con la caja, la persona que está administrando mi efectivo, pues realmente no es un riesgo grandísimo. No es un riesgo de robo, por ejemplo, sino un error al momento de contar el dinero. Entonces, seguramente yo puedo admitir ese tipo de cosas. Pero si yo hago un conteo de caja menor y encuentro que ya no me faltan 5.000, sino que me faltan 20 millones de pesos, ahí ya mi afectación económica es muy grande. Y al ser afectado económicamente de manera importante, entonces ya es un riesgo que no puedo admitir. ¿Sí? Y me toca trasladarlo o mitigarlo de alguna manera. ¿Listo? Decisiones sobre Listo, la profe, tasa gracias. de capital. Esto es el juego, digamos, de la bolsa o de los riesgos que ustedes pueden encontrar al momento de invertir en cualquier parte. El ejemplo es muy sencillo. Supongamos que ustedes tienen 60 millones de pesos y esos 60 millones los tienen para hacer alguna de dos actividades. En una de ellas está el riesgo de que se ganen 100 millones de pesos, perdón, está la posibilidad de que se ganen 100 millones de pesos, pero también existe el riesgo de que después de invertir pierdan y lleguen a tener solamente 20 millones. Entonces, ustedes pueden aumentar su capital de 60 millones a 100, ganando 40, o perdiendo 40. Es la opción de acuerdo a la inversión. O existe el riesgo de la inversión que haría que usted ganara 1.000.000 de pesos en la misma cantidad de tiempo, o máximo que perdiera 1.000.000 de pesos. ¿Cuál de las dos ustedes harían? Ninguna. Yo pienso que eso depende del nivel de riesgo que uno quiera asumir o que uno pueda asumir. Si a mí la plata me sobra, pues yo tomo el primero, pero por ejemplo en mi situación yo tomaría la segunda. Ok, muy bien con lo que acabas de decir. Eso es decisión sobre la tasa de capital. ¿Qué es la tasa de capital? La tasa de capital es lo que yo tengo en este momento para invertir, pero dependerá de mi decisión la ganancia o pérdida de. Entonces, yo como empresario puedo ser muy aventado y muy arriesgado para cualquiera de las dos opciones, pero yo debo pensar en mi situación antes de poder invertir. Mi situación de efectivo, mi situación de caja menor, de flujo de efectivo, mi situación con respecto a las demás inversiones, o si este dinero me sobra o me hace falta para otro tipo de gastos de la empresa. Entonces, como decíamos al principio, si hoy yo tengo dinero que me sobra y que puedo dar en inversión a acciones, sería muy bueno. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que usted pueda que no gane nada y que pasen 2 o 3 años y las bolsas no se estabilicen. Entonces, usted invirtió esa plata y le quedará ahí quién sabe hasta cuándo. Pero si usted requiere ese capital para, no sé, comprar los víveres o pagar el arrendo, pues sería una muy mala inversión si lo hace de esa manera. Eso normalmente pasa en las empresas, lo traemos hoy a colación porque parecerá muy charro, pero grandes empresas hacen esto. Grandes empresas sacan, no más el ejemplo de las pirámides. Muchas personas con las pirámides salieron sacando y vendiendo aún sus casas para invertir en las pirámides, para que las pirámides le dieran 100 millones de pesos. Y se encontraron con que se fueron y ni siquiera les dejaron 20, se quedaron sin plata. Entonces el ser humano tiende a hacer grandes inversiones por la emoción de ver un montón de dinero, pero la realidad es que es mejor hacer inversiones mucho más aterrizadas y lógicas. Bueno, en cuanto a este proceso, vamos a entrar ya
a los términos de venta. Y pues ventas y tipos de venta hay muchísimos. No las voy a acaparar con todo el ejercicio de qué es la venta y cómo se establece la venta ni demás, pero sí traje tres características o tres tipos de ventas más bien que más se hacen a nivel general. Estas ventas pueden servir, repito, para compra o venta de acciones o mercados de capital, como también de mercados físicos. Y esto es importante y lo quiero tomar más como el proceso que nosotros como contadores podemos hacer en el futuro. La venta consultiva, que es nuestro tipo de venta, corresponde a esa venta de ganar-ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me vuelvo casi un asesor de la persona a la cual le estoy vendiendo. Entonces, no sé si ustedes han entrado a algún almacén, digamos, de ropa, y ustedes entran y se acerca la muchacha y dependiendo de su actitud o no, ustedes compran. O de acuerdo a lo que ella le dijo o no, ustedes compran. Entonces la muchacha puede decirle, sí, necesita camisetas, sí, allá están en el sector tal. Seguramente usted va, de pronto no le gustó ninguna y ya, se va. Esa segunda parte que les dije es una venta de negociación. Simplemente yo le estoy mostrando la necesidad que usted tiene, usted va, busca, si no encontró lo que necesitaba, pues sale de su negocio y ya, eso es todo. La venta consultiva es esa niña que está encima de uno diciéndole qué color necesita, cuál es la talla que usted necesita, le tengo esta y esta opción, se las entrego para que se las mida, cómo le quedaron, aquí puede pagar con tarjeta de crédito, con débito, en efectivo, y le da todas las opciones para que usted esté bien atendido y pues obtenga lo que necesita. Entonces, en últimas, es el ejercicio de ganar-ganar. Ganó la vendedora y ganó el comprador. A nosotros nos compete mucho hacer esto. Muchas veces como contadores nos vemos en la necesidad de ir, explicar, asesorar casi de manera gratuita en algunas oportunidades, hacer consultas con personas. Y eso hace que en el tiempo, pues el voz a voz se corra y esas personas lleguen de nuevo a buscarlo. A mí me ha pasado mucho. Algunas veces yo no soy como tan negativo con la gente. Digo, no, yo no le puedo responder eso. Más bien, pues resuelvo la consulta y eso me ha generado que más adelante esa persona vuelva y me busque o otras personas amigas de ella me busquen y hagan otro proceso. Eso me pasa mucho con las declaraciones. Pero si por el contrario yo le digo, no, mire, lo que usted necesita le vale tanto. Y si no me paga, pues entonces ahí vemos. Pues seguramente esa persona va a encontrar otro que sí le explique y que sí le resuelva. Ahora, aclaro la duda, aclaro algo. No es que yo le diga a la persona todo lo que necesita, porque ahí entra la tercera, que es la venta cercana. Pero yo no puedo decirle como contador todo lo que necesita porque entonces yo ya voy a ser el contador de gratis, de que todo lo hace gratis. Y tampoco funciona de esa manera. Entonces, la idea es poder atender a la persona de manera apropiada, pero generando un ganar-ganar. Y por último, está la venta cercana y es la que le genera la necesidad a ese cliente. En las dos anteriores, yo iba por la camiseta porque yo necesitaba la camiseta. En la última, yo tengo como vendedor que generar en el cliente la necesidad de comprar algo. Entonces, aquí les cuento una anécdota. Yo viví mucho tiempo, trabajé en una empresa de servicios médicos que se llama Previcer. Esa empresa se dedica a los exámenes médicos y servicios médicos por medio de una tarjeta. Y las personas compran la tarjeta y les dan descuentos. Básicamente es eso. Pero yo era la persona que hacía toda la cobranza. Entonces, cuando yo llegaba a ellos,
les decía, bueno, ¿ustedes por qué no han cancelado? No, es que yo no necesito eso. Es que ya llevo 5 meses y yo nunca la he usado. Ahí lo que necesitaba hacer era despertar la necesidad en la persona. E inmediatamente le preguntaba, ¿usted tiene una señora mayor, de pronto su mamá? ¿Cuántos años tiene su mamá? Ah, tiene 60 años. Y ella ya se hizo el examen de osteoporosis. El señor nunca había pensado que quizás la mamá tuviera osteoporosis. No, ella no se la ha hecho. Ah, pero mire que es que nosotros le podemos generar un examen de osteoporosis que le va a verificar si su mamá está bien o no y hacer los cuidados porque ella se le puede caer y se puede fracturar en cualquier momento. El señor nunca pensó que su mamá se fuera a fracturar, pero yo le generé la necesidad de que se hiciera un examen porque quizás se iba a fracturar. Esa es el otro tipo de venta. Cuando ustedes se acerquen a un cliente de tipo contable, ustedes le tienen que generar la necesidad que ustedes van a resolver. Por ejemplo, Jennifer, ¿qué necesidad nosotros le vamos a resolver a un empresario cuando somos contadores? Ninguna. Ay, profe, qué necesidad. Llevar, ¿qué? Llevar todo el día, no sé, llevar una contabilidad. Sí, bueno, No. ¿quién me O ayuda una con...? consulta, o hacer como un acompañamiento de costos, no sé, algo así. Yo hoy te No. voy a decir, yo hoy tengo una empresa que vende peces al exterior. ¿Tú cómo me convences para que yo te contrate para ser mi contadora? Ay, profe, no. Ah, ¿Alguna que me convenza? Marixa, Olina. no. Profe, otra vez, díganos. Yo hoy tengo una empresa de venta de peces que los mando al exterior. Necesito que tú me convenzas de comprarte, de contratarte como mi contadora. ¿Qué me dirías? Pues no sé, trataría de convencerlo y de que realmente necesita que le lleven la contabilidad para que vean los ingresos, los costos, o si realmente la venta de peces sí le da una buena rentabilidad. No. Bueno, tocaste un buen punto. No me convenciste, pero tocaste un buen punto. Y es la rentabilidad de los peces. Entonces yo llego a ese empresario y le digo, ¿usted sabe cuánto se está ganando por cada pecera que exporta? ¿Usted lo tiene súper claro o no? ¿O usted sabe cuánto le está costando el exportar a Alemania peces? Ya de ahí generé una necesidad o una duda en ese empresario. Y de ahí en adelante yo ya puedo hacer toda mi presentación de todas las cualidades que yo tengo como contador para que esa persona me contrate. Esto de las ventas parecerá mucho administrativo, o eso no me toca a mí, o es que a mí no me corresponde, pero cuando nosotros nos salimos al mercado laboral y más a este mercado de la contabilidad que es como tan luchado, es necesario que ustedes tengan un plus diferente, es una forma, y la mejor forma de venderse es esa venta cercana, es generar la necesidad a ese empresario de que ustedes son la respuesta a lo que él requiere. ¿Listo? Nos quedan 4 minuticos. Ustedes me dirán si continuamos, hacemos derecho el resto de la clase o cortamos y volvemos a las 8:30. Derecho, profe, ya descansamos después del parcial. Listo, listo. Entonces apenas se corten, vuelven y le dan al mismo ID que les di y volvemos a arrancar. ¿Listo? Bueno, entonces, estos son los términos de venta, aplica tanto para nosotros como para los negocios que estemos asesorando. ¿Cómo es el proceso de una compra? Parecerá sencillo, pero muchas veces nosotros no nos sentamos a preguntarnos cómo es ese proceso. Y
Como lo decíamos ahorita, el vendedor me generó las necesidades, pero yo como comprador debo identificar mis necesidades. Al identificar mis necesidades, establezco qué tipo de compra voy a hacer. Si es una compra de algo nuevo, algo que no tengo en mi organización, si es una recompra o es una compra rutinaria. Por ejemplo, adquiero una nueva máquina de producción. En la recompra es que hice una modificación a una compra preexistente. No sé, solicité esa misma máquina, pero me llegó defectuosa o demás, entonces tengo que hacer la recompra para que me hagan el proceso de garantía. Y la compra rutinaria, podríamos hablar de la compra de insumos o materiales para mi producción, todo lo que es inventario. Entonces, después de que yo identifico qué tipo de compra voy a hacer, clasifico a mis proveedores. Entonces, en esta parte, muchos de nosotros lo hacemos diariamente. Cuando vamos, bueno, cuando podíamos ir al supermercado, no sé si ustedes son de las que van echando sin mirar precios ni nada, simplemente van sacando y echando lo que necesitan, o van comparando cuántos gramos tiene esta, cuál es el precio de esta sal, es mejor esta marca o esta otra. Pero en las grandes empresas, comparar es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando usted hace comparaciones, puede determinar el mejor precio para ahorrar. Hay unas multinacionales que pueden cambiar de proveedor y ahorrarse miles de millones de pesos solo con cambiar de proveedor. Nosotros nos podremos ahorrar en el mercado normal. Hay un estudio sobre compras diarias y decían que si uno se fijara en las promociones y en los días de promoción, uno podría llegarse a ahorrar más o menos el 13-14% de las compras de todo el mes si nosotros hiciéramos caso a esas ofertas que nos dan de las diferentes superficies. Pero nosotros no tendemos a hacer eso, nosotros vamos y compramos y ya está. Y por último, y lo más importante, es que después de hacer esta clasificación de identificación y demás, podamos ir al que toma las decisiones, que en este caso es la gerencia. La gerencia es la que toma la decisión si sí o no hacer la adquisición del producto que estamos comprando. Si aprendemos a hacer esto de manera continuada, seguramente nuestros servicios o nuestros tipos de compra van a mejorar mucho. Entonces, vamos a dejar ahí la clase y de inmediato inicio la sesión nuevamente para que se vuelvan a conectar. ¿Listo? Bueno, señor.